grabará mi pantalla. ¿Sí? No, no. No, se graba el Meet. Bueno, hola a todos de nuevo. Joya. Hola a todos de nuevo, para los que ya se unieron, ahora comenzamos a grabarlo, así que me vuelvo a presentar, mi nombre es Sofi. Vamos a estar dando la primera unidad de física del CINEU, de lo que es el ingreso. Sean libres de preguntarme todo lo que quieran, nosotros vamos a tratar de hacer una teoría más rápida y pasar a lo que son ejercicios, que es lo que noté que tenían bastante dudas en los grupos de lo que es tensiones y vectores. ¿Sí? Bueno, voy a pasar a presentar pantalla. Avísenme, ahí se está presentando. Se presentó, ahí se ve, Mati, confírmame. Sí, se ve mortal. Bueno, joya. Entonces, recuerden, si pueden habilitar el micrófono para hacerme preguntas, genial, porque yo no estoy viendo el chat. Si no tienen micrófono, no pueden o no se animan, escriben por chat y Mati me frena y me van, o alguno de ustedes, si ve que Mati está en el WhatsApp contestando algunas preguntas, me frenan y me hacen la pregunta que se dice por chat, ¿sí? Bien, vamos a arrancar con una pregunta súper importante de lo que es, lo que estamos comenzando a ver, que qué es la física, ¿bien? La física es, como está bien dicho ahí en el Power, es la ciencia que estudia todo y cómo funciona el universo, ¿bien? Y cuando hablamos de cómo funciona el universo, hablamos de 4 cosas muy fundamentales, que es de la energía, la materia, el tiempo y el espacio. ¿Bien? Y lo que estudia la física, además de esas 4 cosas en particulares, estudia también cómo interactúan y cómo se afectan en unas con las otras. ¿Bien? Otra cosa que desde que somos conscientes de lo que es la física y de lo que nos enseñan desde el secundario, es que la física es la ciencia de la medición. Entonces ahí nos hacemos una pregunta muy importante, que es ¿qué es medir? ¿Bien? Nosotros acá, como dice, y quiero que presten mucha atención, es que la medición es un proceso básico de lo que es comparar una unidad de medida con el objeto que yo quiero medir, ¿bien? Como por ejemplo la regla. Y estén atentos a lo que es comparar, ¿bien? Por eso la remarqué, la subrayé, todo, porque eso es lo que sería medir, ¿sí? Si yo agarro una regla, que no tengo una mano, pero tengo una regla, lo comparo con otra cosa y digo, bueno, esto mide al lado de la regla tanto, ¿sí? Entonces, eso sería medir. Ahora, todo esto tiene una historia y tiene toda una trayectoria, que es, no me voy a acordar el año, pero hace muchísimo, antes no existían las unidades de medida. Entonces, en cada país hacían esas comparaciones con las partes del cuerpo de lo que era su monarca en su momento. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaba? Había muchísima, no me sale la palabra, había muchísima, era muy distinto, ¿sí? Entre un país y otro, entonces generaba mucha confusión a la hora de, por ejemplo, yo quería venderle algo a otro país, tenía otra medida, ¿me entendés? Porque lo que para mí era una pulgada, para él su pulgada era otra cosa, porque todo dependía del pulgar del monarca, o del pie del monarca, en su país. Entonces generaba muchísimos problemas. Entonces, después de la Revolución Francesa, establecieron la unidad de medida, unas unidades de medida, que era, por ejemplo, en lo que era la longitud, agarraron un cilindro déjenme buscarlo porque no me acuerdo de qué material era, en donde ahí pusieron lo que era el metro, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Repartieron esa copia en todos los países, o en la mayoría de los países. Entonces vos sabías que esa línea, ese trazo que había, esos 2 trazos que había en ese material, era el metro. Pero no podías ir a compararlo, por ejemplo, no sé, yo quería ir a medir de nuevo mi portamina, no me podía ir hasta donde esté eso para ir a compararlo. Entonces aparecieron lo que son el sistema de unidades y estas tablas de unidades, ¿qué pasa? Las importantes o las mejores y las básicas, mejores no, serían las básicas, son estas tablitas de unidades básicas, y después aparece la tabla de unidades derivadas. Bien, estas tablas se reparten por todos lados,
y todo el mundo tiene acceso a ellos, entonces ya sabe, y ahí salen las reglas, y sale todo eso que ya está comparado con ese material en un principio. En este caso es, hablando de la longitud, ¿no? Cada una de las unidades tienen algo que está en el libro. Igualmente eso no se los preguntan, pero está bueno que lo sepan, ¿sí? Bueno, la tabla de unidades básicas, y de las tablas de unidades básicas sale una tabla de unidades derivadas, que son unidades que derivan, valga la redundancia, de las unidades básicas. ¿Bien? Como acá pueden ver, las unidades básicas son estas, que es la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, temperatura, todo, y tiene. Esa es la cantidad, y su unidad sería la longitud del metro, en la masa el kilogramo, y su símbolo. Entonces, esto que ya está en un sistema de unidades normalizado y uniforme para todo el mundo, va a ser así en todos los países, ¿no? Y eso ya se soluciona ese problema que teníamos de que se generaban un montón de problemas a la hora de poder contactar y medir y todo con otros países, entre otros países. Entonces esto nos facilitó un montón, ¿sí? No sé, yo escuché, no sé si se levantó una mano o algo. ¿Sigo? ¿Hasta ahora me siguen? Eh, no puede prender el micrófono. Ah, Decía, no, preguntaban si en el parcial tomaban esto teórico también. Yo le dije que sí. sí, lo que es la historia, eso no me acuerdo que lo hayan preguntado, pero tienen que saber un poco, bueno, de dónde viene todo, pero lo que son estas tablas de unidades básicas las tienen que saber, ¿sí? Como te digo, las preguntas son más prácticas, si mal no me acuerdo, pero alguna que otra preguntita teórica puede haber. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Avanzo? ¿Me siguen? Todo ok, supongo. Bueno, me frenan cualquier cosa. Como les estaba diciendo, estas son las tablas de unidades básicas. Y después están las derivadas, en donde, por ejemplo, el área es una derivada de lo que es la longitud, por eso su nombre de unidad es el metro cuadrado y es el metro elevado a la 2, o sea, el metro elevado al cuadrado. ¿Bien? Y así en el volumen también, viene de la longitud, el volumen es el metro cúbico. Bueno, y todo esto, esta sería la tabla derivada, en este que esas dos que nombré, por ejemplo, derivan de la longitud. Se entiende, ¿no? Sí, sí. Bueno. Acá, súper importante, y es algo, ¿sí? Pedro había levantado la mano. Sí, yo tengo una consulta respecto de las derivadas, porque es por Sí. un poco más adelante que en los apuntes, no en los Ujú. apuntes tal cual nos dieron, sino aparte, da las equivalencias de tablas de unidades, que ahí agregan lo que es la unidad técnica de masa, ¿puede ser? No está en el cuadernillo del ingreso, me dijiste. No, no está, lo dieron aparte. Y en una de las actividades que me acuerdo haber visto, ponían lo Sí. que era el ergio también, que tampoco está. Chicos, a ver, hay un montón de unidades, ¿sí? No se las van a complicar tanto, ¿bien? Quédense tranquilos de eso. Normalmente las actividades obligatorias son un poquito más jodidas, también lo que es o sea, las preguntas van a ser muy parecidas, ¿sí? Pero siempre van a tratar de trabajar con lo que es el metro, con lo que es, o sea, con lo más común y lo más, con lo que ya conocen, ¿sí? Hay un montón de unidades, tanto derivadas. Bueno, las básicas son esas, pero derivadas hay un montón. Y seguramente hay muchísimas más de las que les agregaron, pero no se las van a complicar tanto, ¿sí? ¿Hay alguna otra duda? No, creo que no. Igual siempre en las unidades, por ejemplo, en lo que es masa, siempre se multiplica por 9,8, 9,81 por lo general. Ah, bien, eso sí, ya lo vamos a ver después. Yo tengo ahí el último, todo lo que es la comparación de unidades y todo eso.
que también se los toman eso, que es uno de los ejercicios que están en el cuadernito, y el ABM creo que lo han pasado en el grupo porque lo vi, que es un PDF que tiene la tabla de igualdades. ¿Eso me estás preguntando? Claro, sí, 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 Bueno, sería eso. eso yo lo trabajo ahora más adelante, ¿sí? De lo que es la conversión. Ah, genial. Bien. Sí, porque es una de las actividades que tienen de por sí en el cuadernillo, que es convertir, ponele de Newton a ver, déjenme buscar así, les digo un ejemplo. Igualmente esto lo vamos a trabajar. Por ejemplo, el de pasar de kilogramo fuerza a Newton, o de pasar de Dina a kilogramo fuerza. Todo eso son igualdades que tienen que conocer, están en las tablitas, y les voy a explicar cómo se hacen esas conversiones. ¿Sí? Pero eso es después, no te me adelantes. ¿Algo más? Sofía, habían preguntado si tendrá ejercitaciones para practicar antes del parcial. No sé si se refiere a nosotros, quizás, o en el aula virtual. Inés. No entendí la pregunta, Matías, decime de nuevo. No, que preguntan si nosotros tenemos ejercitaciones para practicar antes del parcial. No, nosotros por una cuestión de tiempo no pudimos, no sé Mati si se pudo hacer, pero para no creo que lleguemos, lo que es poder hacer un simulacro, esos ejercicios como para trabajar. Las tareas obligatorias, chicos, que tienen, más los ejercicios que tienen en el cuadernillo, son clave, ¿sí? Yo cuando estudié de ahí, y, y me fue joya, o sea, está todo bien. No sé si les va a hacer falta más. Igualmente hoy, si ustedes tienen alguna pregunta extra que me quieren hacer de algún ejercicio cuando terminemos lo teórico, vamos a repasar y vamos a hacer algún que otro ejercicio de, de lo más práctico, que sería lo del tema de vectores, de lo del tema de fuerzas, bien, descomposición y composición, ¿sí? Vamos a hacer algo ahora como para practicar y para que puedan ver el paso por paso si no se entendió del libro o si tienen alguna duda. Y si no, pero chicos, si hacen los ejercicios que están en el libro, ya está. ¿Algo más? ¿O sigo? Denme el ok. Bueno, las actividades que le ayuden, si uno puede hacer cuando sí. Cuando sube la clase grabada, nosotros vamos a pasar el link de canal de YouTube por el grupo. Ya lo pasé varias veces, pero lo voy a dejar ahí, está también en la descripción del grupo por si lo querés encontrar, lo vamos a subir ahí. Bien. Y nada más, listo. Ahí. Bueno, sigo entonces. Estábamos hablando de las unidades, ¿sí? Sistema de unidades. Acá yo les estoy diciendo que es algo muy importante, que esto es algo que lo recalca en el libro, y saqué información de ahí del libro, saqué 2 ejemplitos, que es que no se pueden sumar términos con unidades distintas, ¿sí? Muy atentos a esto, y que no se pueden igualar miembros con unidades distintas. No pueden ni sumarlos ni igualarlos, ¿ok? Y acá es donde yo agarré el ejemplo que una de las actividades que hay en el cuadernillo, que es para que lo vean y lo entiendan. ¿Se ve el cursor? ¿La flechita? Sí, se ve. Sí, sí. Sí, se ve, se ve. Genial. Vamos a trabajar con este ejemplo a ver si si me llegan a entender de por qué no se puede ni sumar ni igualar. Bien, acá en este caso, ¿no? Está sumando acá y iguala. La velocidad me dice que la velocidad es igual a la masa, que es esta m, sobre el tiempo más la aceleración. Bien, que si lo pasamos al sistema de unidades, la velocidad es masa sobre segundo, masa, disculpen, metro sobre segundo, igual a esta masa, que sería kilogramos, sobre el tiempo, que sería segundo, más la aceleración, que es metro sobre segundo al cuadrado. ¿Bien? ¿Qué pasa acá? Si ustedes se fijan, estamos igualando metro sobre segundo con kilogramos sobre segundo,
más metros sobre segundo al cuadrado. Sí, tenemos metros, segundo, pero tengo un kilogramo ahí que me está jodiendo, ¿me entendés? Como que no estamos hablando el mismo idioma con esa masa, ¿sí? Entonces, esta igualdad está mal. ¿Bien? No se puede. Sin embargo, en otro ejemplo que hay otro ejercicio que les dan, que esto lo aproveché a resolver y también esto lo saqué del Power del ingeniero Gabriel que nos hizo en la clase en el ingreso de primavera el año pasado, que es en donde se especifica y se puede mostrar bien lo que serían estas igualdades y las unidades de media. Bien, acá habla que la velocidad es igual a la raíz de 2 por la altura por la gravedad. Bien, o sea, la aceleración de la gravedad. Si vamos al sistema de unidades, hablamos de metros sobre segundo es igual a la raíz de 2 por metro, que sería la altura, por metros sobre segundo al cuadrado, que sería la aceleración de la gravedad. ¿Bien? Si yo empiezo a resolver y a despejar, vamos a hablar, por ejemplo, metros sobre segundo, seguimos igual a la raíz de 2 por metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, elevo ambos miembros, sigo acá abajo, metros sobre segundo, acá lo que hago es separar las raíces, tanto acá como acá, en cada término, bien, entonces acá puedo despejar la raíz con la potencia de 2, y me queda que metros sobre segundo es igual a la raíz de 2 por metros sobre segundo. Y ahí estamos hablando del mismo idioma, ¿o no? ¿Me siguen? Sí, Estamos hablando de metros sobre segundos todo el tiempo. Bien, acá lo que hicimos fue seguir como descomponiendo para poder llegar a metros sobre segundo y metros sobre segundo. Pero ya desde un principio uno se da cuenta que estamos hablando de metro y de segundo. No como en el caso anterior, que había un kilogramo ahí que me estaba molestando. ¿Bien? Entonces, queda claro que antes de hacer cualquier ejercicio, estén atentos de que todo esté en la misma unidad de medida. ¿Sí? Porque no se puede ni sumar ni igualar unidades distintas. ¿Ok? Bueno, avanzamos. Notación científica. Acá yo agarré también un ejemplo para poder explicárselos bien, si no después vamos al pizarrón, que es, la notación científica funciona de esta manera. Si yo hablo que, en este caso, vamos del lado izquierdo, la hoja de un grosor de 0,0001 metros, si la doblamos en una vez, tengo 0,002 metros. ¿Qué pasa? Yo estoy diciendo 0,35 millones de veces, y a la hora de escribirlo se me hace un número enorme, en este caso no es tan grande, pero hay otras ocasiones en las que sí. Entonces la notación científica lo que me ayuda a mí es a simplificar ese número. ¿Bien? Utilizando un número del 1 al 10 antes de la coma, ¿bien? Y multiplicándolo por 10 elevado a una potencia que es en base a los espacios que yo moví la coma, ¿bien? Entonces acá yo lo que hago es comparar, decirlo de una forma y decirlo con la notación científica, ¿bien? Entonces, hablamos del grosor de la hoja de 0,001 metros, es lo mismo que decir que es una hoja de grosor 1 por 10 a la menos 4 metros. ¿Por qué? Voy a salir de la presentación 2 segundos, voy a volver acá al Meet, dejo de presentar 2 segundos, así se graba lo que voy a hacer. Bien. Si ustedes se fijan, a ver, me llegan a ver bien, habla de 0,0001 metros. Bien, y yo esto para pasarlo a una notación científica, ¿no? Lo que hago es mover la coma hasta acá, hasta un número, ¿no? Entre el 1 y 10. Entonces me conviene no pasarlo para este lado. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4 y corro la coma para acá. Entonces, como notación científica me va a quedar 1 por 10, y como yo me estoy moviendo para la derecha,
¿sí? Acá arriba me va a quedar negativo. ¿Sí? Porque estoy corriendo la coma para este lado. Sí, pregunta. Sí, hola. No Sí. entiendo. Lo estás corriendo los números a la derecha, ¿verdad? ¿O para la izquierda? Yo no corro los números, corro la coma. Pero bueno, sí, la coma. Pasa que, bueno, la hago diferente la notación científica. Pero ¿la corres para la derecha o para la izquierda? En este caso yo lo estoy corriendo para la derecha. Entonces, ¿no quedaría positivo el exponente? Sí, Sofi, quedaría positivo aquí. Porque se está agrandando el número. Claro, me parece que sí queda positivo. Para la izquierda, si vos mueves, en este caso la coma como vos haces, creo que sí va a quedar negativo. No. Yo cuando corro la coma para aquel lado, estoy corriéndolo como para atrás. Sofi, es positivo. Es positivo, me parece. Sí, yo también lo había Dos visto. segundos, confirmo, porque yo esto lo tengo, como te digo, del power anterior y lo A tengo mí me anotado. parece que así esté bien. Che, es A mí negativo. también me parece que está Es bien. negativo. ¿Es negativo? O sea, es, Negativo, Yo, es negativo. yo también lo veo negativo igual. porque el 1 lo va Para- a la izquierda para obtener ese número, el 0,00001. Pero yo corro la coma para la derecha. Ah, listo. Bueno, capaz sí, yo lo hago de una manera diferente, capaz me confundí. Y cuando Claro, o corremos sea, el como número para- negativo, digamos, serían los ceros que pones antes del número. O sea, a la izquierda, digamos. Claro, eso. Buenísimo. Yo, Gracias. es una forma más simple el hecho de mover la coma, porque, bueno, yo lo sé explicar más de esa manera, pero puede ser que lo entiendan de otra. Pero cuando yo la coma, hablando de la coma, corro para la derecha, el número va a quedar negativo, el exponente va a ser negativo. Bien, gracias, gracias. Claro, Sí. para, una cosita. Sí, soy Mati. Sí. En ese caso, vos estás corriendo la coma desde el 1 para adelante, es decir, hacia la izquierda. Del otro lado iría la flecha en ese caso. Porque si vos corres la coma desde donde está ahí hacia la derecha, vos estás agrandando el número. Ya no sería 0,00001, sino que sería 0,01. La coma también cero adelante. Claro, Por ahí eso. es, Nada más la es flecha, como dice nada más, Mati. nada más. A ver, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Si fuera Sí, positivo pregunta. no le quedaría 10.000, por eso está mal. O sea, que quede negativo. Si queda positivo, es como agregarle cero para el otro lado, ¿me entendés? Por eso, Si yo está lo bien hago como lo positivo, hizo. es Claro. lo mismo que hacer esto. Está bien como Sin lo embargo, hizo. yo lo que estoy haciendo es hacer esto. ¿Bien? Porque mi coma No, está claro, acá. yo defiendo lo que vos decís. El tema es que yo decía nomás que estaba mal la flecha, no es que la corres para la derecha, la corres para la izquierda. Nada más. No sé si... Si me ¿Este permiten pizarrón una no se cosa, ve derecho o se ve cruzado? Por ahí es eso. creo que lo entienden Se ve bien. partiendo desde la notación científica, o sea, la coma, el 1 por 10 a la menos 4 quiere decir que se corre la coma hacia la izquierda. Nada más que ella lo hace al revés, porque Ahí en va. realidad es para pasarlo a notación científica. Ahí va. Cuando se pasa de notación científica a número, digamos, normal, decimal, sí se corre hacia la izquierda. Exactamente. No sé quién habló, es exacto. Yo lo que estoy haciendo es pasar primero, o sea, de este número, bien, este número así, lo pasé a notación científica, que es 1 por 10 a la menos 4. Ahora, si yo de esto lo quiero pasar al número original, sí tengo que correrlo para la derecha. Pero si yo de acá lo quiero pasar a notación científica, lo tengo que mover para allá. Y si de acá, tengo que correrlo como para este otro lado. ¿Me explico? Sí, buenísimo, ahora sí. Sí, sí. O se Yo lo lo había compliqué entendido más. mal. Sí, 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 ahora sí, ahora sí. Bien. Gracias. Yo lo que hago acá es, cuando paso del número a notación científica, la coma, en este caso que la corro para la izquierda, me va a quedar negativa. Ahora, si yo tengo esto, vamos a hacer otro ejemplo, ponele 3 por 10 a la menos 5. ¿Bien? Si yo lo quiero pasar, ¿qué número sería? Sería el 3, le corro. Es como que acá tuviera una coma, corro para la derecha,
Entonces me queda 3, corro 1, 2, 3, 4, 5, todo esto lo lleno de ceros, acá me queda una coma y el 0. ¿Bien? Y acá sí, como yo estoy convirtiendo desde la notación al número, lo corro para la derecha porque me dice que es negativo. Pero si yo estoy del número para la notación científica, lo corro para la izquierda de coma. Bien, porque yo lo que busco acá es dejar el 1 solo, un número entre el 1 y el 10. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Sí, Sí. sí, sí, sí. Bueno, Genial. ahora vamos a utilizar, poner otro ejemplo que es, no sé, vamos al revés, ¿no? Si yo tengo un número, vamos a hacer un número muy grande que lo tengo acá, ponele, que es 3.800, no, miento, 384.400. Vamos a hacer así, uno bien grande. ¿Bien? Bueno. Yo acá, bien, como es un número tan grande, esto es como tener mi coma acá. ¿Bien? Porque no tengo ninguna otra coma acá. Entonces, al ser un número que está entero, que no tengo ninguna coma ni nada, es como lo mismo que esté la coma ahí. Es como decir, coma 0. ¿Me explico? Entonces, si yo quiero achicar este número, esta coma la voy a tener que correr para la derecha, yendo de esto a la notación científica. ¿Bien? Entonces yo corro hasta que me quede hasta este número, porque yo estoy buscando un número entre el 1 y el 10. Me voy a este número, entonces esta coma la voy a correr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a decir que esto es igual a 3, coma, estos números los voy a tener que poner igual, 84, y hasta el 4 pongo, porque los ceros para el otro lado no me van a servir, bien, por 10, y como acá estoy achicando el número, y va hacia la derecha, la flecha, o sea, corro la coma hacia la derecha, el exponente va a ser positivo, y va a ser, habíamos dicho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces esto va a ser igual a eso. ¿Se ve? No sé si se ve bien. ¿Se entiende? Ahora, si yo quiero pasar de este número, o sea, si yo de la notación científica al número, sí, la coma la voy a tener que correr para la izquierda 8 veces y agregar los ceros hasta llegar a este número. ¿Bien? Y ahí tengo la entera. ¿Dudas? No. No, se entendió. Bien, genial. Entiende. Voy borrando porque después me va a costar borrarlo, el negro me hace renegro en el pizarro. ¿Bien? Bueno. Voy a volver a presentar. A ver, voy a volver acá. Vuelvo a presentar, así seguimos con los temas. Bueno, esto era lo que estábamos viendo recién ahora. Bien, y acá hay un montón de otros ejemplos, ¿no? Desde el lado izquierdo es el número entero, por así decir, y desde el lado derecho ya con la notación científica. Bien, este power, no sé si después por ahí se lo podemos pasar también, Mati, a los chicos, por ahí les sirve para ver los ejemplos. ¿Sí? Obvio. Bien. Sigo entonces. Múltiplos y submúltiplos. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo, por ejemplo, una notación científica, en donde lo tengo por 10 a la 6, por ejemplo, metros, en vez de decir metros, puedo decir que es megámetro o el kilómetro, en el caso del 10 a la 3. Entonces esto es una forma de simplificar
también y hablar de utilizando los submúltiplos. Acá, esto me faltó ponerlo en el PDF, no sé si se llega a ver, que es lo del PowerPoint donde yo me estuve guiando mucho, que volviendo a los ejemplos que estábamos haciendo antes del grosor de la hoja, yo antes tenía 0,0001 metro, ¿bien? Que es lo mismo que decir 0,1 milímetro, utilizando ¿no? lo que son el submúltiplo, ¿bien? Si yo tengo, como acá, volvemos acá, si nos vamos guiando. Si yo tengo 0,02 de 254 metros, es lo mismo que decir 25,4 milímetros. Bien, y mientras más grande el número, lo puedo achicar hablando de con sus múltiplos y submúltiplos. ¿Sí? Que también coinciden con, como está acá en la tablita, con el factor en el que está elevado la potencia cuando hablo de la notación científica. ¿Me siguen? Esto Sí. es igual a algo también que ya se ha visto en lo que es el secundario. Seguimos. Cifras significativas. ¿Bien? Las cifras significativas son cifras que yo puedo asegurar que la persona que está operando, yo puedo garantizar que lo vio, y que lo leyó, y que lo tuvo en cuenta. Son cifras, como dice ahí, seguras. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el 3,42 tiene 3 cifras significativas. El 3, el 4 y el 2. ¿Bien? Ahora, el 0,002 tiene una cifra significativa, porque las cifras significativas se leen desde la derecha hacia la izquierda. Se cuentan desde la derecha hacia la izquierda. ¿Bien? Y todos los números que estén a la izquierda de un número, por ejemplo, en este caso, tiene estos 3 ceros, todos estos ceros que están para aquel lado sirven solamente para ubicar el número y para ubicar la coma. ¿Ok? Pero mis cifras significativas son las que se leen desde la derecha hacia la izquierda. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Algo que tienen que tener en cuenta es que cuando yo tengo este número así, ponele, el 3,42 tiene 3 cifras significativas, ¿bien? Sin embargo, este 3,42 y me agregó 2 ceros, tiene 5 cifras significativas. Y vos decís, bueno, pero son el mismo número. No son el mismo número. Bien, tienen más cifras significativas, quiere decir que es un poco más exacto, bueno, más allá de eso. Bien, ¿qué pasa? Como son dos números totalmente diferentes, aunque son iguales, por así decirlo, pero son diferentes en este caso, pues de lo que estamos hablando, yo tengo que estar consciente de que si a mí me dan un 3,42, no le puedo agregar 2 ceros, ¿sí? A la derecha. Nunca tengo que agregar ceros a la derecha. A menos que yo, leí el número 3,4200, listo, sí, ahí sí lo anoto. Pero si yo tengo 3,42 es 3,42, ¿sí? Y ahí también aclaré que los ceros a la izquierda solo aparecen para ubicar la coma. ¿Bien? Sí. Bien, sigo entonces. Bueno, lo que es orden de magnitudes, esto es el orden, ¿no?, de las potencias, ¿bien? Que esto, bueno, tienen la tablita, yo esta tablita la saqué del libro, así que esto lo pueden ir, se pueden fijar. Y esto también sirve para lo que es el redondeo, ¿bien? Que eso también lo nombra el libro, acá en la página, 2 segundos, en la página 23, ¿bien? Que por ejemplo agarra el 1,2, ¿bien? Y se redondea a 1. Siempre lo que es el redondeo es de entre el 5 y el 9 para arriba, 5 para abajo, entre el 5 y el 0 redondean para abajo. ¿Bien? Por ejemplo, si yo digo 3,9, ¿cómo lo redondean? A ver, hay uno que se anime. 4. Bien, genial. Y si digo 5,1, A 5. 5. A 5. bien. 5.
Genial, entonces. Entonces, todo lo que es el redondeo es así y es simple. Y este es el orden de las magnitudes, ¿no? De lo que es, para lo que es el valor de las potencias, igualmente. Es lo mismo, como ven, es el 10 a la menos 7. Es lo mismo de pasar como decíamos nosotros, de la... ¡Ay, no me salió el nombre! Notación científica. De la notación científica, gracias. De la notación científica el número y les va a quedar el orden. ¿Bien? ¿Cuál es el más chico y cuál es el más grande? Bien. Seguimos entonces. ¿Dudas hasta acá? ¿O ya puedo arrancar con magnitudes escalares? No, Una. No. ¿Ninguno o una? No entendí. No, no. ninguna. Ah, No, bueno, ninguna. listo. Seguimos. Todo piola. Genial. Bueno, magnitudes escalares. Las magnitudes escalares, esto yo lo saqué bien del libro también, son las que se pueden, y las podemos notar y determinar con un número real y una unidad de medida. ¿Bien? Por ejemplo, la longitud, como dice acá, de un hilo, qué sé yo, tiene 3 metros. Tengo el número, un número real, y una unidad de medida que sería el metro. ¿Bien? O la masa de un cuerpo, el tiempo transcurrido, qué sé yo, tiré una pelotita y llegó hasta la otra punta en 3 segundos. Genial. 3 es mi número real, segundos es mi unidad de medida. ¿Se entienden? ¿Cuáles serían las magnitudes escalares? ¿Bien? Sí. Bien, seguimos. Y ahora seguimos con las magnitudes vectoriales. Que las magnitudes vectoriales se determinan, bien, con el número real, la unidad de medida, y al igual que las escalares, pero también se le agrega una dirección y un sentido. Bien, por ejemplo, la aceleración. Bien, o la velocidad en la que ocurre algo, todo eso es como que tiene una dirección, tiene un sentido, si es horizontal, si es hacia la derecha, si es hacia la izquierda, con un signo, ¿bien? Y esto, para nosotros poder, más allá de que tiene también el número real, ¿no? Y su unidad de medida, se le agregan esas dos cosas, que eso es lo que hace la diferencia con las escalares, ¿sí? Ahora, estas magnitudes vectoriales se pueden representar, ¿bien? Con los vectores. Valga, o sea, como ven, las magnitudes vectoriales se representan con vectores. ¿Bien? Estos vectores, acá como bien marquen, no ahí se ve el cursor, bueno, es un segmento que está orientado, ¿bien? Que tiene una flecha que me orienta hacia dónde, ¿bien? El primer punto que tiene mi vector se llama el origen. Acá vamos a la figura 1 de este lado, que es acá. Este sería mi origen, ¿sí? Y el otro extremo es lo que me indica a mí el sentido, ¿sí? Y toda la distancia entre los dos puntos me es el vector, ¿ok? La recta que contiene el vector determina la dirección. Bien, esta recta que está acá, que yo la llamo R, contiene a mi vector. Bien, y eso me va a decir qué dirección tiene. Y también la orientación. La orientación sobre la recta definida por el origen y el extremo del vector determina el sentido. Bien, la orientación me la va a dar esta flechita. Está orientado hacia allá con una dirección que me la da la recta, por la cual me contiene el vector. Y si vamos acá a lo que a nombrar todas las partes del vector, más o menos como hablamos, les decía, de acá a acá, todo esto es mi módulo, magnitud del vector, que sería mi número real, ¿bien? La flechita, este de acá, me va a decir el sentido, en este caso el ángulo me va a decir la dirección, ¿sí? Y bueno, y la magnitud, dependiendo, en este caso si hablamos de metros, va a ser metros, si hablamos de segundos, va a ser segundos, etc. ¿Se entiende? Sí, Sí. sí, se entiende. Sí. Las características de un vector es que, bueno, que tiene el punto de aplicación, su módulo, su sentido y su dirección. ¿Sí? Que estas 4 cosas
son las que me van a ayudar a saber todo lo de mi magnitud vectorial. ¿Mm? Bien. Vamos a ir a lo que es la representación gráfica de un vector. ¿Sí? Y acá ya vamos a entrar en algo que algunos por ahí se llegan a confundir. Yo acá les aclaré, o sea, voy al pizarrón, no sé cómo hacer para que, bueno, en todo caso ya después lo vuelvo a presentar. Dejo de presentar, chicos, porque si no la grabación no sale, ¿sí? Bien, mi fibra óptica. Si ustedes se fijan, para yo representar un vector, tengo un eje X, Y, ¿bien? Me quedo medio torcido, ¿no? ¿Se llega a ver? Sí. Se ve. ¿Se ve? Sí. Bueno, genial. Y yo mi vector lo planto desde el origen, ¿bien? Y hago un vector. ¿Bien? Mi forma cartesiana de poder, así yo ya representé mi vector, ¿bien? La forma cartesiana de poder representar en dónde está ubicado en mi eje es sabiendo la distancia en el eje X, acá, por ejemplo, ya vemos que acá tiene 1, 2, ¿sí? Acá, y la distancia que tiene sobre el eje Y, 1, vamos a hacer como si fuera un cuadrado, ¿bien? Entonces yo sé que mi vector está, primero se pone el X, 2, está a 2 de X y a 2 de Y. Entonces a mí lo único dato que me da en lo cartesiano para ubicar mi vector es el punto en X y el punto en Y. ¿Bien? Y acá yo encuentro este punto y dibujo mi vector desde el origen. Esa es la forma cartesiana. Ahora, mi forma polar de poder expresar el vector, ¿bien? Es si a mí me dan, no me lo van a dar, no me van a dar dónde está ubicado el punto, pero lo que me van a dar va a ser mi módulo, llamémosle que este módulo es de 4, suponiendo, y me van a dar un ángulo. Vamos a poner acá un número, vamos a poner 30 grados. ¿Bien? Entonces, esta es la forma polar. Me dan el ángulo y mi módulo. Ustedes lo que tienen que saber hacer es resolver de ambas formas y poder saber pasar desde cartesiano a polar y de polar a cartesiano. ¿Por qué? Yo ya después cuando ustedes trabajan lo que es la sumatoria de vectores, ¿sí? Es mucho más fácil trabajar con la cartesiana. En realidad tienen que trabajar con la cartesiana y ahí tienen que descomponer vectores. ¿Qué es descomponer vectores? Encontrar en X y ahí el punto donde está mi vector. Es la forma cartesiana. Tienen que llevarlo a cartesiana. Si a mí me da el ángulo y el módulo, tengo que saber descomponer el vector en X y en Y para poder hacer una sumatoria de vectores en X y en Y. ¿Me siguen? Sí. Sí, Sí. bien. Y después, para poder pasar eso cartesiano a polar, tienen una formulita que se la pueden tener a mano. En realidad no la pueden tener a mano, pero se la tienen que saber. Que es que para yo lo vamos a aplicar en un ejemplo, así se hace mucho más fácil. Bien, déjenme ver si les tengo que presentar otra cosa antes de ir al ejemplito. No, bueno, lo único que me quedaba de presentarles, que es lo que más o menos les voy a explicar ahora, acá les voy compartiendo, es esto, ¿bien? Que para hacer una suma de vectores algebraicos lo puedo hacer gráficamente o por el método de proyecciones, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? De forma gráfica es dibujarlo a escala y ponerle la regla y ver, listo, mi módulo es tanto a tanto ángulo. Simple, ¿sí? Esa es mi forma gráfica. Si yo tengo una suma de vectores, vamos a hacer un ejemplo.
No sé si se va a llegar a ver el rojo. Vamos por el eje. Tengo así el eje. ¿Sí? Y tengo una fuerza acá y otra fuerza hacia allá. No se va a ver para que voy a dejar de presentar. Bien. Yo tengo dos fuerzas y me pide la resultante. Lo que yo puedo hacer es usar la forma de polinomio, que es, así del paralelogramo digo, que es, esto va a ser, lo represento acá saco la perpendicular de esta y hago chu, 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 y acá hago la paralela a esta acá, que sería la perpendicular, y hago así. En donde se me cruzan, en ese punto, va a estar mi resultante. Vamos a poner que esto es F1, esto es F2, y esto va a ser mi resultante. Yo hago esto, pongo la regla y listo, calculo la resultante, ese es el módulo. ¿Bien? Esa es la forma gráfica de hacerlo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo un montón de vectores más, ya agregamos otro vector, ponele acá abajo, ¿sí? Hago el F3. Yo lo que tengo que hacer de forma gráfica es, saco F1 y F2, saqué la resultante y ahora de la resultante, o llamémosle en vez de resultante, llamémosle F1, 2, y ahora hago lo mismo meto el paralelogramo, saco la paralela, la paralela esta, el punto, y me va a quedar la resultante. Pero tengo que hacer como un montón, y todo a escala, me llega a dar un R de 3 metros y no me va a dar la hoja. Entonces, una forma, está bueno el gráfico a la hora de que si son números chicos o lo hacen en escala, para poder comprobar que quede. ¿Sí? Yo lo hago con el método de proyecciones y después me fijo con la regla si da el número que me dio, entonces queda. ¿Bien? Pero esta es la forma gráfica. Y esto sería suma de vectores. ¿Bien? Ahora, la forma de proyecciones, y en realidad de descomposición, que es lo que vamos a hacer ahora, es utilizando, voy a dejar, sigo presentando uno. Bien. Voy a agarrar un ejemplo, ¿no? Y vamos de una suma, voy a buscar un ejemplo del libro si me permiten, seguramente algunos ya los han hecho. Bien. Vamos a hacer. ¿Se veía el rojo? Sí, se veía. Sí. Sí. Bueno. Vamos a hacer. Vamos a hacer uno que no sea tan largo. No, bueno, vamos a hacer el primero. ¿Bien? Yo tengo... ¿Tienen alguna duda hasta ahora que quieran sacarme antes de que sigamos con sumatoria? No. 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 Sí. Voy a utilizar el ejemplo 1, ¿no? Yo sé que mi vector R es de 10. ¿En qué página estás? Estoy en la página 36 donde están los problemas propuestos. Voy a copiar voy a copiar los 3 vectores que me van a pedir en el ejercicio, en el punto A, y voy a resolver ese, ¿sí? Para hacer lo que es la sumatoria. Estoy en el punto 3, que es la sumatoria. Bien, después seguimos con lo que es pasar de una unidad a otra, eso lo marcamos después, que es facilito eso. Bien. Me va a pedir R, que me dice que R es de módulo 10 a 25 grados. Después me pide T, que T es de módulo 6 en 140 grados. Y me da otro vector más, que es el Z. Obviamente estos son vectores, los vectores se ponen una flechita arriba. Y me pide Z, que es de módulo
9 a 340 grados. ¿Bien? Genial. Y me pide que calcule la sumatoria de R más T, bueno, voy a poner T mayúscula si no se confunde más, menos Z. ¿Bien? Les hago una pregunta. ¿En qué está expresado cada vector? ¿En cartesiano o en polar? En polar. Bien. Yo para hacer una sumatoria, lo que a mí me conviene hacer es tenerlo en cartesiano. ¿Por qué? Porque para yo ubicar un punto, que era lo que hacía la cartesiana, que era, utilizaba el eje X y el eje Y, ¿sí? Para yo ubicar el punto de mi vector resultante, voy a tener que sumar las X y la Y de cada vector. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es descomponer. Ahora, ¿cómo yo descompongo un vector? Vamos a agarrar el vector R como ejemplo. ¿Sí? Vamos a descomponer ese vector y acá, yo tengo mi eje. ¿Se ve? Sí. Yo tengo mi eje y mi vector R que está a 25 grados, ponerle por acá, supongamos, que acá tiene 25 grados, y tiene un módulo de 10. ¿Sí? ¿Cómo yo descompongo? Y acá es donde entra la trigonometría. ¿Sí? Yo tengo que sacar este lado, que este lado sería este, obviamente que está proyectado, por así decir, está de aquel lado, y este de acá arriba, que sería lo mismo que este de acá abajo. Entonces, si yo tengo que sacar este lado, que va a ser este de acá arriba, y este lado, que es este de acá arriba, es lo mismo que calcular este triángulo, que tiene 25 grados y un módulo de 10 en la hipotenusa. ¿Bien? Ahora, ¿cómo yo calculo cada lado? ¿Bien? Uy, me quedó re mal el triangulito. No me quedó ni idea un triángulo de 90 grados. Vamos a nuevo. Yo tengo el triángulo, este. Me queda un poquito mejor. Que tiene 25 grados y módulo hipotenusa de 10. Yo lo que tengo que hacer es calcular este lado que me va a decir el Y y este lado que me va a decir el X. ¿Bien? Y yo ahí estoy descomponiendo. ¿Cómo hago? Lo que tengo que hacer es, yo sé por trigonometría que mi cateto, este, va a ser igual al coseno, todo este lado, este cateto de acá, si está pegado al ángulo, es el coseno. ¿Bien? Entonces va a ser, este lado va a ser igual a el módulo, que sería, llamémosle R, ¿no? Va a ser R, el módulo R, por el módulo de R, llamémosle R mayúscula, que es 10, por el coseno, porque estamos hablando del ángulo, del cateto que está pegado al ángulo, por el coseno de 25 grados. Yo resuelvo esto, acá pongo 10 por el coseno de 25 grados, y me va a dar mi distancia en X. ¿Sí? Y para hacer en Y, también por trigonometría, el cateto este que está alejado del ángulo es con el seno. Entonces esto va a ser igual a, este es en el eje X, R en X vamos a sacar. Estoy como complicándola acá, no sé cómo entender. Vamos a hacer así. R en X es igual al módulo por el coseno de 25, y el R en Y es igual al módulo por el seno de 25. ¿Bien? Entonces yo ahí ya descompuse. Y voy a tener tanto X como Y. ¿Sí? Y yo solo tengo que hacer con los tres vectores. Cuando estamos hablando de sumatoria de vectores. Yo ahí descompuse un vector. Yo tengo que descomponer los tres. ¿Bien? ¿Por qué?
Ay, díganme, Sofi, no me digan, pero decime. Sí, Anto. A polares, bien. Para pasar a polares vamos a utilizar una formulita, que ya lo vamos a hacer, porque normalmente te lo piden a veces a polares. Vos cuando ya tenés tanto el eje X como el eje Y, de la resultante, utilizas una fórmula, que ahora la vamos a ver cuando resolvemos este ejercicio, y lo vamos a pasar a polar. ¿Sí? Dale. Bien. Entonces acá, ¿entendieron cómo descompongo el vector? Sí, sí. Bien. Entonces yo voy a hacer eso con cada uno de mis vectores. Bien. Yo acá tengo el vector R. Bien, si tengo el vector T es de módulo 6 a 140, más o menos como por acá estaría. Estamos hablando a ojo, ¿no? Esto sería 140. El módulo 6, bueno, me quedó enorme para hacer el módulo 6. Vamos a poner por acá, chiquitito. De 6. Y Z es de 9 a 340. Yo tengo un problema con los ejes. Tengo aquí, me va a quedar acá. Y es de 9, por el eje, como está por acá. Bien, y esto va a tener, por largo, esto va a tener 340 grados, y va a ser del módulo 9. Bien, esta es la sumatoria, ahí me pide que sume R, lo sume con T y se lo reste con Z. Yo lo que hago es descomponer cada vector. ¿Les jode que borre así vamos haciendo la resolución? No, no, Sofi, no pasa nada. No. Bien, lo hacemos así. Si ustedes quieren hacer el gráfico, ¿cómo tenían que hacer? El método con el paralelogramo, donde yo lo que hago es sacar el paralelo entre este y este, me va a quedar, voy a hacer un lío a ver si se va a entender, va a quedar como por acá así, así, acá me va a quedar una flecha, y después, un vector digo, y después entre este y este hago el paralelogramo, y me va a quedar como por acá, la resultante. ¿Bien? Es una forma. Que eso igualmente en el libro, que se va a ver un poco mejor, lo pueden ver en el ejercicio 3A, que es el que estamos haciendo. ¿Bien? Voy a borrar, así hacemos paso por paso la descomposición, y seguimos, así hacemos la suma, a la sumatoria, y pasamos a polar, así ya lo tienen en polar. Saben pasar de polar a cartesiano. Una pregunta. Sí. ¿Nos dieron a tomar el método poligonal o no? No creo. A ver, ustedes lo pueden hacer de la forma en la que mejor les salga. Las opciones no les van a pedir resolución. A mí no me lo pidieron. Física ni en matemática. En química sí piden. Pero ¿cómo es? En física y en matemática no les piden que ahora en el ingreso que suban la resolución. Por ende, no importa cómo lo hagan, con que lleguen. Y este es el método más fácil, ¿sí? Sí, sí. No creo que que le piden. Cuanto mucho le pueden decir que al resultado que se lo den no como en cartesiana o como en polar. Entonces, te pueden dar esos dos tipos de resultado, y ahí, por eso les voy a enseñar a pasarlo de uno para el otro, ¿sí? Pero es la única diferencia que por ahí puedes llegar a tener en lo que es el resultado. Normalmente es múltiple opción. Es múltiple opción en realidad. Dale, gracias. No, de nada. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es descomponer cada uno de los vectores. ¿Bien? ¿Ahí se ve? Sí. Bueno. Vamos a descomponer el vector R, que ya lo habíamos hecho. No sé si tienen una calculadora a mano, si no lo voy haciendo yo también. Habíamos dicho que para descomponer el módulo de R, que R era... voy a escribir acá arriba lo que era cada uno, porque lo borré.
Así no tengo que andar mirando. Me dictan, ¿quién tiene el cuadernillo a mano? ¿Cuánto era R? 10 a 25 grados. Sí, era Sí, sobre así. 25. Sí, 10 a 25 grados. T, Módulo de 6 y ángulo de 140 grados. bien, y Z, Módulo de 9 y ángulo de 340 grados. bien. Acá, como ven, estamos pasando de polar a cartesiana con la descomposición. Y después pasamos de cartesiana a polar. Bien, vamos a descomponer cada vector. Vamos a arrancar con el R. Vamos a hacer el R en X, ¿sí? Si ustedes se fijan, me quedaba el X en el eje. Voy a hacer un eje y vamos a hacer uno por uno, así no se mezcla. Cuando yo tenía este vector, que estaba acá a 25 grados, me quedaba el ángulo acá. Entonces, X, que es esto, me quedaba con el coseno. Normalmente les va a quedar Profe, así. no se ve muy bien. Ah, Se- no se termina de notar. No sé si por el reflejo del color. sí, lo estoy haciendo muy arriba. A ver, es que puede ser el color, pasa que es el que más pues me fuese de borrar. Pero bueno. Creo que si lo haces más bajo, ahí se va a llegar a ver, porque está el reflejo ahí justo arriba. Igual lo hago con el negro. Así se va a entender. ¿Ahí se ve? Sí, se ve mejor con Sí, el negro. ahí sí. Bien. Tengo el módulo digo, con un ángulo de 25 grados. Y yo lo que tengo que calcular es el X y el Y. ¿Bien? Como en este caso el X me va a quedar acá, voy a utilizar el coseno y acá voy a utilizar el seno. ¿Sí? Bien. Si yo ahora vamos a calcular R en X, acá todavía estamos utilizando R. Esto es el módulo 10. Vamos a hacer uno por uno, así no se mezcla todo el gráfico. En R en X, entonces habíamos dicho que es igual al módulo de R, que sería 10, por, si quiero calcular en X, ¿qué hago? ¿Coseno o seno? Coseno Bien, ¿por el coseno de qué? de 25. 25. Bien, por el coseno de 25. ¿Tienen el resultado ahí? 9,06. Bien. Esto me da 9,06. Esto es R en X. Entonces yo sé que acá, a este puntito va a estar acá, 9,06. ¿Sí? Ahora, si yo quiero calcular en Y, el R en Y va a ser igual al módulo, que sería 10, por seno o coseno. Seno. De 25, ¿qué me va a dar? 4,22. 4,22. Entonces yo voy a sacar 4,22 de altura. Entonces yo hago ahí y encuentro el punto. ¿Sí? Y ahí ya lo tengo en cartesiano. Vamos ahora a utilizar, esto es R. Vamos ahora a hacer R, vamos a descomponer T. Bien, voy a borrar, esto así no nos confundimos. Igualmente ahora lo voy a graficar al otro. Así vamos entendiendo. Está bueno tener el gráfico porque es para verlo del tema del seno y el coseno. Pero normalmente en X siempre es el coseno y el Y siempre es el seno. Bien, tengo esto que va a estar en 6 con un ángulo de 140. ¿Qué pasa acá? Cuando yo el ángulo lo tengo a este lado. Si yo quiero trabajar con un triángulo que se me sea más fácil y lo hago acá, bien, hago la resta de 180 menos 140 y utilizo este ángulo, bien, que sería de 40. Es lo mismo, le va a dar igual. Pero si hacen el coseno de 140 también les va a dar. Como te les digo, va a ser lo mismo. ¿Sí? Pero es como para que lo entiendan en el gráfico. ¿Me siguen?
Sí. Bueno, vamos a hacer entonces la descomposición de t en x. T en x sería el módulo, que es 6, vamos a hacerlo con rojo a lo que es x, por, vamos a hacer el coseno de 140, que va a ser lo mismo que el coseno de 40. Esto me va a dar, tienen ahí, si no lo busco, menos 4,6. ¿Bien? Y si yo ahora descompongo t en i, va a ser igual a 6 por el seno de 140, que va a ser igual a 3,86. Bien, y acá yo descompuse t. Bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo con z. En este caso, al ser 3 vectores, como que se hace bastante largo, pero bueno. Y ahora vamos a descomponer z, que z en x va a ser igual a el módulo, que es 9, por el coseno de 340, que va a ser igual a 8,46. 8. Y z en i va a ser igual a 9 por el seno de 340, que sería igual a menos 3,08. Bien, y acá ya descompuse z. ¿Bien? Genial. ¿Qué es lo que a mí me pide el ejercicio? ¿Sí? A mí me pide que calcule la sumatoria de r más t menos z. Para yo hacer eso, lo que tengo que hacer es la sumatoria en x y en y de cada uno. Vamos a hacer la sumatoria en x de r. R, ¿cuánto es la sumatoria, la descomposición en x de r? ¿Cuál sería? 9,06. 9,06. 9,06. Más la descomposición en x de t. Menos 4,6. Menos 4,6. Menos z, la descomposición en x de z, 8,46. ¿Bien? Y ahí calculo. Esto va a ser 9,06 menos 4,6 menos 8,46. Me va a dar menos 4. No, sí, menos 4. Sí. Menos 4. ¿Bien? Esta es la sumatoria en x, y acá yo estoy calculando la resultante. ¿Bien? Entonces esto va a ser el x, la descomposición x de la resultante, ¿sí? De mi sumatoria. Ahora yo hago la sumatoria en y, va a ser igual, de nuevo, en r, 4,22 más 3,86 menos 3,08. Bien, el menos me va a cambiar el signo adentro, así que voy a terminar sumando. Estén atentos a los signos también, ¿sí? Esto me va a dar 11,17. ¿Bien? Entonces, yo acá ya tengo mi descomposición en x y en y de mi resultante, ¿sí? Al tener mi descomposición en x y en y de mi resultante, la forma cartesiana de escribirlo sería que r, el vector r, va a ser igual a menos 4 y 11,17. De forma cartesiana, ¿no? Yo sé que menos 4 es en x y 11,17 es en y. Ahora, si yo la quiero pasar a polar, ¿por qué lo tengo distinto acá? Denme en 2 segundos. En el cuadernillo está mal. Ah, cierto que era el que estaba mal. No dije nada. Así, yo represento
la cartesiana. Ahora, si yo la quiero pasar a polar, tengo que utilizar una formulita, que es la que les voy a mostrar ahora, que es, ¿se ve de este lado? Sí. Voy a hacer una línea acá. Yo sé que lo voy a escribir tal como está acá y después vamos a reemplazar. Ouch. Para encontrar el módulo, ¿sí?, de mi resultante es igual a la raíz de mi resultante en x al cuadrado más mi resultante en y al cuadrado. ¿Les suena esta fórmula? La fórmula del módulo. Sí, Pitágoras. Pitágoras. Ah, la Pitágoras, claro. Pitágoras. Es Pitágoras. Si yo me voy al eje, ¿sí?, yo si tengo una resultante y tengo x, y tengo y, y tengo que calcular la hipotenusa, tengo que usar Pitágoras. Entonces, acá lo que yo hago es Pitágoras con mi resultante en x y mi resultante en y. O sea, mi descomposición de R. Entonces yo resuelvo. Esta es la fórmula, ¿sí?, para sacar módulo. Ah, ¿Sí? claro, porque es la fórmula, digamos, para pasar de coordenadas cartesianas a polares. Claro, eso es lo que estoy haciendo ahora. Ahora estoy sacando el módulo y el ángulo. Es lo que yo necesito para pasarlo a polar. Si yo ya tengo esto en cartesiana, lo que tengo que hacer ahora es pasarlo a polar. Y para hacer polar, para sacar el módulo y el ángulo, que es lo que tiene la forma polar, es uso Pitágoras, que es esa formulita para calcular el módulo, y ya les escribo el del ángulo. Bien, vamos a utilizar esto, vamos a resolverlo. Para sacar la resultante de este ejemplo, me va a pedir, la resultante en y va a ser la raíz de menos 4 al cuadrado más la raíz de más 11,17 al cuadrado. ¿Bien? No tengo esto escrito, así que lo voy a poner para la calculadora. Porque en el libro está de forma cartesiana. Pero puede que se lo pidan polar, por eso les explico esto. Ay, no sé si hay preguntas. Claro, sí, estoy pasando a polar. Bien, no sé si alguno ya lo hizo. 4 al cuadrado, que es 16, más 11,17 al cuadrado, me va a dar 140. Bueno, vamos a hacerlo por pasos. R va a ser igual a la raíz de 140,77. Y la raíz de esto va a ser igual, entonces R va a ser igual a 11,86. Este va a ser el módulo de mi resultante. ¿Sí? Y ahora, para obtener el ángulo, ¿no? Yo lo que tengo que, el ángulo de mi resultante va a ser igual a el arco tangente, que es lo mismo que poner la tangente a la inversa en la calculadora, shift tangente, de la resultante en y sobre mi resultante en x. ¿Bien? Entonces ustedes hacen RI menos RX, o sea, menos 4 dividido, miento, 11,17 dividido menos 4, y hacen la inversa de ese número, la tangente inversa de ese número. Y ahí van a tener el ángulo. Y ahí lo pasan a polar. Entonces van a poner el módulo primero y el ángulo primero después. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Lo quieren que lo hagamos o lo dejo así y avanzamos? ¿Se entendió? Yo entendí. Bien. No entendí. Bien, les puedo sacar la duda de cómo pasar de cartesiana a polar y cómo hacer una suma de vectores. Es como esta es la forma más sencilla y simple de llegar. Si ustedes lo quieren comprobar, ya les dije que pueden hacer tipo la forma gráfica con estos datos. ¿Bien? Genial. Ahora,
Bueno, lo que podemos hacer ahora antes de llegar a lo que es pasar de un... Siempre hay que pasar por esas cartesinas para sumar o no. Sí, porque vos necesitas encontrar el punto de la resultante. ¿Mm? En el paseo epigráfico también. Como no les van a pedir el ejercicio, o sea, la resolución, no se los van a pedir. Así que tranqui, igualmente sean prolijos, ¿sí? ¿Hay que pasar? ¿Hay alguna otra pregunta? Así ya, porque ya veo la hora y se me pasó. Sí, decime. Yo había buscado porque para las primeras actividades no me salía para la primera actividad obligatoria no me salía sacarlo a lo que sería el ángulo para pasarlo a polar. Ujú. Y buscando encontré que era el arco tangente y después hacía una suma con el pi. Y ahí sí me daba. Pero Sí, puede ser la forma. Yo esta fórmula que la saqué también del cuadernillo que ustedes tienen del ingreso. Está en la página 30. sí, la tengo. Pero aún así con esa y intentar hacerlo la primera actividad como que no me dio. Qué raro. Tal vez haya hecho mal el cálculo. Es posible, porque esta es la fórmula que tiene que, o sea, esta fórmula da. ¿Sí? Sí, yo tengo algo de que cuando te queda el X y el Y en positivo, aplicás solo arco tangente. Pero cuando, por ejemplo, te queda el X en negativo y el Y en negativo, tenés que hacer arco tangente de Y negativo sobre X negativo y al resultado sumarle 180. La verdad, bueno, eso cada uno lo va resolviendo como te digo, como le parece mejor. Si uno hace la división directamente, te queda positivo y haces el arco tangente. Todo depende también de dónde te va a quedar el resultante, porque el resultante puede que haga una confusión, por eso está bueno el gráfico, ya que dependiendo en qué cuadrante te quede, va a ser el ángulo, y por ahí es el arco tangente, y voy a decir, no, el ángulo está acá, si yo hago así son 380, son 320, ponele, y me da el ángulo contrario, me explico, en negativo. Entonces es lo mismo, Claro. pero he dicho al revés, por así decirlo. Todo depende, por eso es jodido cuando te queda en un cuadrante de abajo, hay que estar atento a eso, si ustedes restan les va a dar igual, por eso a veces queda negativo, pero si se lo restan por ejemplo, de 180 te dio menos 20 y pico, te va a quedar 300 y algo el ángulo, ¿sí? Dependiendo cómo, Claro, claro, ahí va. no sé cómo, así medio rápido. Sofi, Mañana vamos a ver el encuentro. Chicos, yo tengo que armar, yo también les voy a dar la segunda unidad, tengo que terminar de armar la clase, es muy probable que la veamos el jueves. ¿Sí? Y el viernes vamos a hacer un repaso de las dos unidades, sacar dudas, así un poco más dinámico. Sí. ¿Tensiones vamos a ver ahora o jueves? Sí, les explico ahora rapidito con un ejemplo. Voy a utilizar uno de los ejemplos que estuvieron preguntando mucho en el grupo. Esto es rápido, ¿sí? Voy a borrar esto acá. Lo hacemos rápido. Disculpen que se hizo re larga la clase. Pero bueno, la idea es que se saquen todas las dudas y poder hacerlo bien paso por paso. Así entienden y comprenden cómo llegar a cada resultado. ¿Sí? A ver. Qué feo que me queda esto. Sí, el negro me mancha un montón el pizarro. Por eso lo quería evitar usar. Pero el rojo no se ve mucho. Bien. No. Vamos a hacer uno de los ejemplos que dieron que estaban pasando en el grupo. Esto es así. Hago uno medio rapidón, que es el que está en el cuadernillo. Bien, si yo tengo un eje acá, no sé si se llega a ver. No, me estoy quedando sin tinta además. Bien, a ver. Si yo tengo un eje
tengo, a mí me dice, vamos a hacer, yo tengo una en el techo, tengo 2 hilos que me sostienen un peso acá, ¿bien? Este peso siempre lo tiene que llevar al Newton, ¿sí? Siempre lo tiene que multiplicar por 9,81, ¿sí? Bien, y a mí me pide poner a calcular la T1 y T2, ¿sí? Este es uno de los ejemplos que está en el cuadernillo. Simplemente, y lo hablo así medio rápido, lo que hay que hacer, ustedes cuando lo pasan acá, traten de usar este punto como el punto de origen en el eje cartesiano y hacen, para allá me va a quedar T1, para acá me va a quedar T2, y para abajo me va a quedar, llamémosle P de peso, ¿bien? El peso que yo, que es el que tengo. Normalmente es muy probable que te den el peso y que calcules las tensiones, o te den una tensión y tenés que calcular la otra tensión y el peso. Todo esto se puede resolver de la misma manera, más allá de lo que te pidan, ¿sí? Vos lo que tenés que hacer, y tenés que saber, es que, y acá trabajamos descomposición también en X y en Y, bien, que la sumatoria en X de las tensiones, si vamos en X, hablamos de este eje, ¿bien? ¿Sí? Del eje X. Vamos, arranquemos de acá para allá. Acá, T2 en el eje X está, y está negativamente, porque está de este lado, acá está el 0, pero está de este lado, por ende sería menos T2, ¿bien? P está acá, y está en 0 en X, por ende P no me va a joder el peso, ¿bien? Entonces P no lo pongo, porque va a ser 0, está en 0. Y ahora, T1 sí está del otro lado, por ende va a ser más T1. Y como estamos hablando de X, ¿sí? No, también les van a dar los ángulos, ¿sí, chicos? Acá estoy pasando la fórmula directamente. Yo a T2 lo voy a tener que multiplicar por el coseno de su ángulo, y a T1 lo voy a tener que multiplicar por el coseno de su ángulo, ¿sí? Esto va a ser T2 por menos T2 por coseno del ángulo, vamos a llamarlo alfa, más T1 por el coseno de beta, ¿bien? Y yo sé que la sumatoria de mis fuerzas tiene que ser 0, ¿bien? Yo hago eso en el eje Y, en el eje X digo, y también lo tengo que hacer en el eje Y, ¿bien? Entonces la sumatoria en el eje Y, y acá vamos a agarrar también este eje, ¿bien? Si vamos de arriba para abajo, tengo a T1 y a T2 las tengo positivas, ¿sí? Entonces vamos de acá a ponerle T2, estamos hablando del I, así que estamos utilizando el seno, T2, seno de alfa, porque es el mismo, este ángulo es de alfa, y este es beta, bien, más T1, que también está arriba, este es 0, para arriba es positivo en el eje Y, sería más T1, seno de beta, bien, y como P está para abajo, menos P, que P se lo van a dar, en el caso que se los den, si no, también les van a dar el ángulo. Va, que no creo que les den ángulo porque no estamos trabajando con plano inclinado. ¿Bien? Y acá lo que tienen que hacer, y anótenlo así, a grandes rasgos ustedes tienen que descomponer X e Y, así como lo hice acá, ¿sí? Eligen, normalmente en Y, ya que tienen el peso, van al I y despejan una T, o despejan P o lo que tengan que despejar, despejan un término. Entonces lo primero que tienen que hacer es despejar. Mientras sería lo segundo. Lo primero sería hacer la ecuación, todo esto igualado a 0, ¿no? Hacemos las ecuaciones. En X y en Y. Después despejamos un término, supongamos que despejamos T2, bien, vamos a hacer un ejemplo normalmente te conviene despejar siempre en el eje Y, ¿por qué? Porque ya tengo el peso, en el caso que tenga el dato, todo depende del dato que te den, ¿sí? Tienen que ver cuál despejar. Supongamos que a mí me dan el peso y tengo que calcular las tensiones.
Entonces yo quiero despejar, supongamos que T2. ¿Bien? Entonces yo puedo decir, paso P para el otro lado, vamos a hacerlo acá, que va a pasar sumando, P más T1 con el seno de beta, y como esto está multiplicando, el seno va a pasar dividiendo, dividido el seno de alfa, va a ser igual a T2. ¿Bien? Yo hago esto. Al tener ya esto, que despejé un término que necesitaba, que es mi paso 2, yo hice las ecuaciones, 2 despejo, 3 reemplazo. ¿Bien? Aquí voy con que reemplazo. Yo tengo T2 en la ecuación. Lo que hago es ir a la sumatoria en X y pongo estos datos. En vez de poner T2, pongo P más T1 seno de B. Entonces acá, no sé si lo sigo acá arriba, chicos. Cuando lo reemplazo, acá este sería el paso 1, vamos a hacer así, sería el paso 2. Acá vamos a hacer el paso 3, que es reemplazar, ¿sí? Yo sé que es menos T2, por ende sería menos P más T1, reemplazo, ¿no? Seno de beta, sobre seno de alfa. No se ve tan alto, Sofi. No se ve, a ver ahí. ¿Ven? ¿Ahí? Ahí sí. Bien. Y ahí sigo con la fórmula, por coseno de alfa más P1 coseno de beta. Todo eso igual a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Ya tengo P que me dieron, ponele que me dieron P en este caso. Y tengo T1 nomás, porque T2 la reemplacé. Entonces acá despejo y vuelvo a despejar la incógnita que me queda, que sería T1. Entonces, punto 4, vuelvo a despejar y voy a sacar mi valor T1. ¿Bien? Y ya al tener T1, vuelvo a reemplazar en la fórmula en I, o acá en esta fórmula chiquita que ya habíamos sacado de T2, reemplazo T1 y saco T2. Entonces mi último paso sería volver a reemplazar en la fórmula para sacar la otra T2. Estos pasitos son los que tienen que hacer. Ahí no se va a ver. Ahí. Hablando sin números, ¿no? Hablando por pasos. ¿Se entendió? Sí. 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 Bien. Ustedes lo que tienen que hacer para poder guiarse bien es esto. ¿Para qué? Para saber a dónde va mi tensión. Hacia dónde va cada cosa. Para saber si suma, si es positivo, o si es negativo. ¿Sí? En mis ecuaciones. Por eso está bueno siempre, en realidad no está bueno. Siempre tienen que hacer el diagrama de cuerpo libre. Hoy, en lo que es el ingreso, no se lo van a pedir, pero cuando tengan física 1, aquellos que tienen, sí se los van a pedir porque se piden las resoluciones y esto es súper importante. ¿Bien? Cuando yo tengo, por ejemplo, yo acá hice bueno, ahí no se va a ver. Voy a borrar de este lado que creo que se veía mejor también. Cuando yo tengo un diagrama, o sea, que es el que más les aparecía. Me está igual que tengo unos sillones. Tengo, suponiendo, un hilo y una viga, ¿bien? Que me sostienen una caja. ¿Se ve? Sí. Bien. Yo acá voy a tener T1, llamémosle el hilo, T2 a la viga, y P o W, como aparecen en los ejercicios, a mi caja con su debido peso. Ustedes, a la hora de hacer el diagrama, tienen que darse cuenta para dónde va la tensión, ¿sí? Si yo hago el diagrama, acá al lado,
siempre nos conviene utilizar este punto como el centro. O sea, acá voy a tener P. ¿Bien? T1, sabemos que para que esto se mantenga en equilibrio, claro, también, todo esto está igualado a 0 porque es una ecuación de que estamos hablando de que está en equilibrio, ¿sí? Por eso las sumatorias me van a dar 0. ¿Bien? Volviendo acá, T1, para que esto me quede en equilibrio, ¿sí? Va a tener que tirar para aquel lado. Entonces yo ya puedo hacer así, esto va a ser igual a T1. ¿Bien? Y T2, si T2 iría para allá, bien, si mi viga haría fuerza para este lado, o sea, para acá, no se sostendría ahí. Entonces yo sé, en base a lo que ven, porque la física es lo que pasa en la vida real de por sí, sé que T va para allá. Y no puedo hacer acá así. ¿Bien? Entonces lo que hago yo es una proyección, ¿no? De mi T2. Mantengo el ángulo, mantengo todo. Y esto ¿no es lo mismo que esto? Sí. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Tienen que hacer estos pasos. ¿Bien? Van a tener que buscar, normalmente siempre tienen que utilizar la ecuación en I para despejar, porque es el que normalmente tiene el peso, dependiendo. Y si no, chicos, y si les aparece, vamos acá abajo. Otro ejemplo así, de viga. Pero en este caso, la viga es acá. Este es un ejemplo que hicimos. Y mi tensión se tiene acá, con el peso acá abajo. Vamos al diagrama de cuerpo libre, utilizamos este punto, el peso me va a quedar acá abajo, este es T, vamos a llamar T1 y T2, T va a tener que ir para arriba, la proyecto acá, y este T1 va a estar acá. ¿Bien? Cuando esto queda así, ¿sí? Es mucho más fácil, ya que en el eje Y voy a tener T2 y P nomás, no tengo una tensión más que calcular, porque en el TI, T1 va a estar en 0. ¿Se entiende? Sí. Sofía, Sí. tengo la misma duda que escribió Constanza con respecto al ángulo. Pregunta si los ángulos serían igual. Ustedes tienen que, fíjense, esto es ya también geometría. Si yo tengo acá, depende de dónde te lo den, si acá yo tengo 35 grados, bien, yo sé que todo esto me tiene que dar 180. Si yo lo paso por este lado, claro, acá arriba me quedaría 35. Bien, y yo por ahí para sacar el coseno y descomponer en base a lo que tenemos que seguir haciendo, me conviene este lado del ángulo. Entonces hago, bueno, en este caso no uso 180, en este caso uso 90, 35 menos 90, y saco este ángulo, y uso ese ángulo, que sería 55. ¿Se entiende? Sí. Sí. Eso es en el caso de los ángulos. Estén atentos también a eso. Cuando yo hago una proyección, o te dan el ángulo cruzado, porque por ahí te dan este ángulo, de acá, que es con 180, entonces como que te va a quedar como todo esto así, me van a dar. Entonces no te conviene. Ustedes tienen que ver, normalmente te van a dar este, o poner este de acá, te van a dar 35 de acá, ¿no? Si es 35 allá arriba, acá abajo me va a dar 55 acá. Bien. En este caso puse los dos en 35. Porque acá estos 35 de acá, sería ahí. Que sería lo mismo que esto. Esto es geometría, trigonometría, no sé. ¿Pero se entendió? Sí. Por eso Sí, yo entendí. por eso es súper importante hacer el diagrama del cuerpo libre. Para yo poder ubicar, ¿no? Las tensiones, todo, saber si es positivo, si es negativo el ángulo. Si uno dibuja sobre el dibujo, a veces se complica un poco. Y siempre tengan en cuenta el punto de origen es el punto donde se cruzan todas las tensiones y el peso. ¿Bien?
Después, en todo caso, si quieren, para que no se haga más largo, hacemos algún ejercicio, me mandan ejercicios que tengan dudas de esto así, y lo resolvemos, pero todo se resuelve de esta forma. Sabiendo poner las ecuaciones igualadas a 0, y despejando, reemplazando, y volviendo a despejar y reemplazar. ¿Sí? Ese método se llama de sustitución, ¿no? Claro, porque estás sustituyendo, estás reemplazando, Bien, gracias. y es el más fácil, y el más rápido. ¿Bien? ¿Se entendió entonces lo que es tensiones? Y chicos, más que esto, y hasta es más probable que les pidan así, ¿sí? No creo que se las hagan tan complicadas, porque como ven en el cuadernillo también tienen una sola hoja de ese ejercicio, entonces van a hacer ejercicios así, ¿sí? Es lo más probable y es más o menos como me lo tomaron a mí, si mal no me acuerdo. ¿Bien? Y ahora ya para terminar, y ya, antes que me maten por la hora que se hizo, cerramos. No sé, ¿quedó alguna otra duda con todo lo que es tensiones? ¿No? No, no. No. Ahora, no sé si el chico que me preguntó en un principio está, vamos a ver lo que es la conversión de unidades, ¿sí? Y acá yo lo voy a hacer directamente con un ejemplito, esto lo explico rapidito, con los ejemplos que piden en las actividades, ¿sí? En la actividad 1 pedía, por ejemplo, pasar 125 kilogramos fuerza a Newton, ¿bien? Y están estas igualdades. Las igualdades que están en el cuadernillo y están en la tabla que la han pasado por el grupo, si no, en todo caso yo le voy a decir al Mati que la vuelva a pasar. Creo que soy yo el que pregunta eso. Puede ser. No sé, justo cuando estaba presentando como ahora, entonces no vi quién me habló en su momento. Yo tengo estas igualdades. Estas igualdades, lamentablemente, igualmente con la práctica se las van a aprender, se las tienen que aprender, ¿sí? Es horrible aprenderse de memoria las cosas, pero es así, lamentablemente para lo que es el parcial. No, igualmente en la vida real uno se puede fijar, ¿no? Pero a la hora del parcial, al no poder tener esas tablas, lo van a tener que aprendérselo. Y acá vamos a hacer el ejemplo, ¿cómo resuelvo? Voy a resolver el primero, así entienden cómo se hace. Y esto normalmente se puede realizar y solucionar con una regla de 3 simples, ¿bien? ¿Cómo sería? Se ve el cursor ahí. Yo sé que 1 kilogramo fuerza, yo busco, ¿no? A mí me piden de kilogramo fuerza Newton, entonces busco en la tablita o en lo que sé de las unidades, que 1 kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons. Entonces, si 1 kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons, para 125 kilogramos fuerza hago regla de 3 simple. 125 por 9,8 dividido 1 me va a dar en newtons mis 125 kilogramos fuerza. Que sería, acá yo tengo unos resultados, que sería 1225,83 newtons. ¿Bien? Y así resuelvo. Y paso una unidad a otra teniendo la igualdad. ¿Bien? Si quieren anótense, ahí están los resultados, no sé si están los resultados, porque estos son ejercicios de cuadernillo. No, pero están los propuestos. Están las respuestas acá. Hay veces que no están las respuestas, me había olvidado. ¿Se entiende entonces? Mira, acá el que había preguntado por el Ergio, yo también lo macheteé acá al lado porque no estaba en la tabla. Sí, un Ergio es igual a 10 a la menos 7 joule. Como les digo, chicos, esto igualmente es para ahora, y es algo que se lo tienen que aprender así medio de memoria, pero igualmente más adelante se los van a dar a los datos. Además en física no trabajamos ahora con tanto más que con Newton, con kilogramos, con... No, yo bueno, ahora que estoy cursando física 1 no lo estábamos trabajando tanto, ni el DINA, ni... Es más lo común, ¿sí? 1 tonelada, ponele, pero en pequeños ejercicios, ¿sí? Es más que todo para esto y es así. Y es práctica.
¿Bien? ¿Hay alguna duda? No, yo no tengo ninguna. Una Sofi, ¿me pregunta. podrías repetirme cómo era el Lergio? El Lergio yo lo tengo acá anotado como, mira, justo porque yo lo tengo con anillo que utilicé, es igual a 10 a la menos 7 Joule. Gracias. De nada. Igualmente también lo pueden buscar en internet eso. Una pregunta. Sí. Yo entré tarde y quería preguntar, tipo, porque hay un ejercicio que en tensiones que muestran, digamos, es como que tenéis que hacer, por ejemplo, la tensión A, perdón, la fuerza A menos, eran fuerzas, perdón, la fuerza A menos la B, por ejemplo, más la C, y ese gráfico lo toman. No les van a tomar gráficos, porque no les van a pedir la resolución. Ah, ok, joya. Si ustedes se fijan, seguramente ya se los debieron haber dicho. Y además, cuando hagan el simulacro, lo van a ver. Por eso está bueno que hagan el simulacro, que es solamente múltiple opción. ¿Sí? No les van a pedir que adjunten el archivo de la resolución. Ah, genial, genial. Gracias. No, de nada. En el caso que se los pidan, que más adelante seguramente ahí les explican cómo se adjunta. No es tan complicado y ahí sí, seguramente, física 1 les van a pedir. Pero no, ahora para el ingreso, a mí, en modalidad primavera, no me pidieron la resolución de los ejercicios. Era Genial. múltiple opción y listo. Gracias. No, de nada. Chicos, hasta acá creo que sería toda la unidad 1. ¿Alguna duda que haya quedado? Por Yo ahora no. tengo una duda. Sí. Banca un segundo. Ahí te digo. Dale. Para sacar los grados de la resultante, ¿cómo era? O sea, para sacar los grados del módulo, ¿cómo era la formulita? La fórmula era el arco tangente, o sea, la inversa de la tangente, shift tangente en la calculadora, de la resultante en y que calculaste sobre la resultante en x. Si te Joya. fijas, está en la página 30, creo, si mal no me había dicho. En la 30 del libro. Está la formulita abajo. Ah, listo. Gracias. Si se fijan, a ver. Acá lo tengo. Es eso de ahí. Ahí pasan con esas fórmulas pasan a polar. Es ahí sacan el ángulo y ahí sacan el módulo. Gracias. Página 30. ¿Alguna otra duda? Perdón, una pregunta. ¿Teórico toman? Mira, no me acuerdo muy bien qué era lo que nos habían preguntado, pero no creo. Les van a pedir seguramente pasar de una unidad a otra, calcular una fuerza, calcular una sumatoria de vectores. Seguramente puede que haya alguna que otra pregunta. No me quiero arriesgar a decirles que no, porque falta que les diga que no y les tomen algo, pero no me acuerdo que a mí me lo hayan tomado. Ah, genial. Gracias. Igualmente es más o menos lo que les vine explicando, ¿sí? Y ahí, como dice Mati en el chat, todo sirve, estúdienlo, más allá de que se lo tomen o no. Por eso yo, por ejemplo, lo del tema de los diagramas, las flechas, medirlo, comprobar, está bueno, ¿sí? Para que lo asimilen y les sirva para más adelante, ¿sí? Porque la carrera es larga, así que... Ok. Sí. Pero chicos, es fácil y no les van a tomar nada de lo que no está en el libro, ¿sí? Así que... Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda?